Hola alumnos, muy buen día. Les saluda el profesor Orlando Santos. En este vídeo vamos a ver el tema planteo de ecuaciones, ¿no? Del curso de razonamiento matemático. A ver, ya está. Vamos a primero a definir qué es una ecuación, ¿no? Es una relación de igualdad que se establece entre dos expresiones matemáticas que tienen como mínimo una variable, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es una ecuación de igualdad, ¿no? Hay otros tipos de ecuaciones que pueden ser en desigualdades, ¿no? ¿No? Donde uno es mayor que otro y así, ¿no? O menor, ¿no? El objetivo es hallar la variable, ¿no? En una ecuación el objetivo es hallar una variable mediante procesos matemáticos, ¿no? Ya lo deben conocer, lo que es una variable, ¿no? Generalmente se representa con la letra X, ¿no? Pero el tema es el planteo de ecuaciones. Uy, no se ve muy bien, ya, pero bueno. En un planteo de ecuaciones lo importante es traducir el enunciado que está en un lenguaje literal, es decir, en letras, en un texto, a, un, a una ecuación, ¿no? Es decir, en un lenguaje matemático, ¿no? A partir de un texto tenemos una ecuación, ¿no? Primero tenemos que entender la información brindada del lenguaje literal, del texto, ¿no? Reconocer los datos que nos dan y reconocer las variables que nos piden, ¿no? Aquí lo más importante es reconocer estas variables, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden y los datos que nos dan? ¿No? Y pasarlo a un lenguaje matemático. Por ejemplo, veamos algunos lenguajes verbales y algún lenguaje matemático cómo se puede representar, ¿no? Por ejemplo, un número desconocido generalmente lo puedes representar con X, ¿no? Un número que no conoces, X. Por ejemplo, ¿no? El doble de un número, ¿no? Por ejemplo, el doble de un número significa dos veces un número. Puede ser 2X, ¿no? El triple de un número, 3X. El doble de un número aumentado en 7. Aquí hay que tener mucho cuidado en el texto, ¿no? Nosotros hay que recordar que una coma separa una oración, ¿verdad? Entonces, el doble de un número, 2x, aumentado en 7, sería más 7. Sería el doble de un número, coma, ahí acaba, más 7. En cambio aquí no, mira, el doble de un número aumentado en 7, ya no hay coma. Sería el doble de un número aumentado en 7. Sería el doble de un número aumentado en 7. Es decir, el número lo aumentas en 7 y lo multiplicas por 2, el doble. Sería 2 por x más 7, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la coma, ¿no? Por eso tenemos que leer dos veces como mínimo para poder darnos cuenta, ¿no? Dice, notar que la coma cambia el significado de una oración, por ello cambia el lenguaje matemático correspondiente. Vamos a un ejercicio donde nos dice esto, ¿no? Por ejemplo, haya la edad de Carlos. Si sabemos que al restarle 15 años obtenemos el triple de dicha edad, disminuida en 45, ¿no? Aquí tenemos que identificar parte por parte, ¿no? Por ejemplo, haya la edad de Carlos, ¿no? La edad de Carlos podemos representar con una X, ¿no? Si sabemos que al restarle, es decir, a este X le restamos 15 años, X menos 15, ¿no? Obtenemos, es decir, una igualdad, el triple de dicha edad, coma, disminuida en 15, ¿no? Entonces, similar a esta parte, la parte anterior, dice, ¿no? El doble, por ejemplo, ¿no? Aquí el triple de un número, coma, sería 3x aumentado, ¿no? En este caso, disminuido, dice, ¿no? Sería el triple de un número, 3x, disminuida en 45, ¿no? La coma es muy importante, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación. Una vez ya obtenida la ecuación, ¿no? Tenemos que resolver esta ecuación, ¿no? Y esta ecuación no es muy difícil. Lo pasamos al otro miembro. Segundo miembro, primer miembro sería 45 menos 15 igual a 3x menos x, que sería 2x. 30, la diferencia sobre 2, x nos da 15. Entonces, la edad de Carlos, ¿cuánto es? 15.
Muy bien. Veamos otro ejercicio. Dice, la suma de tres números consecutivos es 48. Hay el número intermedio, ¿no? Entonces, aquí tenemos un lenguaje matemático que nos dice la suma de tres números consecutivos. ¿Cuáles son los números consecutivos? ¿No? Por ejemplo, el consecutivo de 2 es 3, ¿no? Si le sumamos más uno. El consecutivo de 3 es 4. Entonces, el consecutivo del número x, ¿cuál será? Sería x más uno, ¿no? Y el siguiente consecutivo, el que le sigue al x más uno, sería más uno, x más 2, ¿no? Y dice que esa suma, la suma es 48, es decir, una igualdad. Entonces, si nosotros sumamos estos tres números que son consecutivos, sería x más x más uno más x más 2 es igual a 48, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación y tenemos que resolverla, ¿no? Como hay 3x, 1, 2, 3, sería 3x más uno más 2 más 3 es igual a 48. Sería 48 menos 3 y luego todo sobre 3, ¿no? 48 menos 3 es 45 sobre 3, nos da 15. Entonces, aquí nos piden el número intermedio. ¿Cuál es el número intermedio? El que está en el medio, ¿no? Sería x más 1, ¿no? Ya que este es primero, segundo y este es el tercero. Y el del medio es x más 1. Entonces la respuesta sería 16. El siguiente ejercicio nos dice, haya un número tal que 8 veces el mismo disminuido en 20 equivale a su sextuplo aumentado en 140. Entonces, vemos en este ejercicio. Aquí nos dice un número, x, 8 veces el mismo 8x, disminuido en 20, 8 veces coma, disminuido en 20, sería 8x menos 20. Dice, equivale, o sea, una igualdad, a su sextuplo aumentado en 140. Al sextuplo, 6x aumentado en 140. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando hice, por ejemplo, triple, sería 3x más 140, ¿no? Cuando hice cuádruple, aumentado en 140, 4x más 140. Entonces, cuando es sextuplo, es 6x más 140. Sería 8x menos 20 es igual a 6x más 140, ¿no? Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Sería 8x, ¿no? El 6x pasa al primer miembro, menos, cambia de signo, ¿no? El menos 20 pasa con sumando, más 20, nos queda 8x menos 6x, nos queda 2x, ¿no? Y la suma 160, pasando a dividir, 160 sobre 2 nos da 80, ¿no? Entonces el número vale 80, x vale 80, ¿no? Estos son algunos ejercicios y una parte de la teoría de su libro. Les recomiendo leer su libro para que puedan ver en detalle todo el procedimiento de cómo encontrar el lenguaje, ¿no? Cómo traducir del lenguaje literal al lenguaje matemático que es una ecuación, ¿no? Ya les voy a dejar algunos ejercicios por WhatsApp, ¿no? Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.